En el mundo de la lucha libre profesional, el éxito no solo se mide en campeonatos, títulos o cinturones y medallas, sino que también se mide en el sacrificio, las heridas y cicatrices que el público no ve, entre las lesiones y los kilómetros recorridos, dando la máxima entrega por brindar un espectáculo digno de ser rememorado en el entretenimiento deportivo. Es por eso que hoy te doy la bienvenida a Heavy Channel y a esta nueva sección de mi canal llamada Bio Heavy, un espacio dedicado a explorar de manera íntima y personal las historias de vida de aquellos hombres y mujeres que dejaron su huella en la historia por sus hazañas, proezas y valentía que les llevó a ser legendarios para la inmortalidad ante los ojos del mundo. Y hoy, para iniciar y abrir los fuegos infernales de esta sección, nos adentraremos en la historia de una mujer chilena que no solo desafió los límites del ring, sino que también los prejuicios de una industria entera, desde la humildad de San Fernando en Chile, pasando por la mística Arena México y la rigurosidad del sol naciente en Japón, hasta llegar a la cima del entretenimiento mundial, la WWE, con el debut absoluto nacional en la vitrina de los inmortales, en WrestleMania. Esta es la vida, el sacrificio y la obra de Stephanie Baker, la primera. Ana Stephanie Baker González nació un 29 de marzo de 1993 en San Fernando, Chile, en un país donde la lucha libre, digamos que en aquel entonces era un espectáculo de nicho, algo independiente que no tenía la misma relevancia e impacto como sí lo ha sido en países como México, Japón o Estados Unidos. Exponentes en la década de los 70s y 80s, como lo fueron los Titanes del Ring, le dieron una base a las próximas generaciones de que el wrestling en un país como Chile también puede tener su propia historia y esencia. Entrando en la década del 2000, la televisión se quiso sumar al éxito que la extinta WWF había logrado con la épica Era de la Actitud, trayendo un producto nacional denominado SWA, emitido por el canal Megavisión en el año 2002. La propuesta, si bien se veía interesante y proponía dinámicas de promos y campeonatos, desafortunadamente pasó sin pena ni gloria por nuestro país. Ahora y en los tiempos actuales, divisiones como Chile Lucha Libre o Revolución Lucha Libre han traído poco a poco ese fanatismo que en la actualidad pareciera que toma más fuerza y que se está dando a conocer de manera seria, como siempre debió ser. Desde pequeña, Stephanie mostró una naturaleza inquieta. No era simplemente la atracción por el deporte de la lucha, sino que también sentía como muchos de los que crecimos viendo a las grandes estrellas del wrestling de aquellos años, como Rey Mysterio, Randy Orton, John Cena, DX o Edge. Algo que sin duda destacaba a estos luchadores era la construcción de sus narrativas hasta sus combates, y de ahí existió una fascinación en ella que se transformaría en su lenguaje de lucha. Mientras la mayoría a simple vista observa golpes o acrobacias extremas y peligrosas, Stephanie veía una coreografía de resistencia. Y así fue como en el año 2009 daría sus primeros pasos por los cuadriláteros nacionales, entrenando en gimnasios fríos y lidiando con la presión de triunfar sabiendo los sacrificios que este deporte implicaría, ofreciendo sus primeras luchas en torneos independientes, en cuadriláteros que castigaban la espalda más de lo que te podían enseñar, teniendo participaciones activas en estos eventos y de donde ya se veía que su calidad era más que llamativa. Stephanie ya se estaba haciendo un nombre dentro de la industria independiente como Dark Angel, y sus ambiciones crecían con la ilusión de poder brillar en otras ligas para aprender mucho más. La primera no quería ser la mejor de su barrio ni ciudad, ella buscó darle un lugar a Chile en los sitiales del entretenimiento deportivo. Y para una luchadora con ambición, todos los caminos conducen a un solo lugar, la cuna de la lucha libre, Ciudad de México. Llegar a México en el 2013 no fue para nada un cuento de hadas para ella, sino que digamos que fue una bofetada de realidad. Imaginen a una joven de apenas 19 años, sola, cruzando el continente con poco más que un equipo de lucha y una determinación de hierro, intentando brillar a punta de trabajos de medio tiempo y entrenando cada vez que podía. En México se sabe que la lucha libre es una religión, y los extranjeros son examinados con lupa,
Y Stephanie no fue la excepción, ya que tuvo que aprender que el estilo chileno no servía de nada si no podía dominar la escuela mexicana. Entrenó bajo la tutela de leyendas de la lucha como Ricky Marvin, El Último Guerrero, Gran Apache y Villano Cuarto, absorbiendo la técnica de llaves y contrallaves, pero sobre todo absorbiendo la psicología del público mexicano, la efervescencia y de cómo se siente el ambiente por la aparición de sus luchadores con grandes historias, leyendas y el legado que marcan el éxito de esta industria, haciendo su ansiado debut oficial el 22 de diciembre de 2013 en un combate contra Heroína, realizado en la Arena Coliseo Coacalco. La primera, desde ahí pasó años en el circuito independiente, luchando por muy poco dinero y durmiendo en condiciones lamentables, además de entrenar el doble. Fue en este periodo donde su personaje comenzó a cristalizarse. Digamos que ya no era simplemente una joven luchadora chilena, sino que su nombre se estaba convirtiendo en la definición de una técnica impecable, con un instinto strong style, con un estilo agresivo, rudo y una personalidad dominante tanto para su personaje como en su forma de ejecutar movimientos en el ring, que empezaban a llamar la atención. Tras esto y al poco tiempo, su entrada al Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa más antigua del mundo, digamos que no fue un regalo, fue una conquista real. Un hito en su carrera que se concretó oficialmente en agosto de 2019, convirtiéndose en la primera luchadora sudamericana en firmar con la empresa, inicialmente como una luchadora invitada de manera temporal, esto debido a que por aquellos años Stephanie alternaba su tiempo en México con combates en lucha libre en Chile y en Japón. En la Arena México, la Catedral, como se le conoce popularmente, el nombre de Stephanie Baker dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad absoluta, convirtiéndose así en la primera sudamericana en ganar títulos de prestigio en esta empresa, y su leyenda comenzó a darle una importancia aún mayor a empresas mundiales del wrestling, considerando que incluso estuvo participando en las pruebas de talento de WWE unos años más tarde. Uno de los factores que más destaca a Stephanie es sin duda su aspiración y el deseo y sacrificio de conseguir cosas. Para ella, estar en tierras aztecas al poco tiempo no le resultó suficiente. Ella necesitaba que su huella fuese un punto de empuje en un estilo de lucha mucho más acrobático y hasta extremo, pudiendo nutrir mucho más su experiencia, para poder ser considerada una de las mejores del mundo, y para eso debía probarse en la tierra del castigo físico, Japón. Su paso en las tierras niponas la hizo con un éxito rotundo, brillando en empresas como Stardom y World Woman Pro Wrestling Diana, lugares donde la experiencia de la primera se fortalecería en su ADN y espíritu competitivo como luchadora, adoptando la rigurosidad y la entrega acrobática que el estilo de lucha japonesa impone. Su estilo se volvió mucho más agresivo, sus patadas más certeras y una presencia en el ring que adquirió una autoridad que intimidaba incluso a las veteranas niponas. Fue en este puente entre México y Japón donde Stephanie Baker se transformó en un producto global. Digamos que en este punto ella ya no luchaba solamente por Chile, sino que luchaba por el respeto del mundo. Su alianza y posterior rivalidad con figuras internacionales la pusieron en el radar de los analistas. Ya no se preguntaban quién era ella, sino cuándo daría el siguiente gran salto. En junio de 2024, en el evento Forbidden Door, el mundo del wrestling se detuvo cuando Stephanie Baker, representando al Consejo Mundial de Lucha Libre y a la división de lucha japonesa, se enfrentó a una de las estrellas más grandes del planeta en el wrestling femenino, Mercedes Moné. En el papel, muchos veían a Stephanie como la rival de turno. En la práctica, ella se robó el show. Esa noche, el público estadounidense, acostumbrado a los grandes focos, descubrió lo que en Chile y México ya sabíamos: que Baker era una fuerza de la naturaleza. Y es que a pesar de la derrota, su desempeño fue tan dominante y su carisma como conexión con el asombro del público fue algo simplemente magnético, que el nombre de Stephanie Baker se convirtió en la tendencia número 1 a nivel mundial. Oficialmente esa lucha fue su carta de despedida del mundo independiente, ya que los rumores comenzaron a correr como pólvora. Las oficinas de Stamford, en Connecticut, habían tomado nota. El gigante había despertado el interés que la primera tanto había soñado. El gigante de la W quiso tener a la primera chilena bajo sus filas.
En julio de 2024, lo que parecía ser un sueño imposible en los gimnasios de San Fernando se hizo oficial. El nombre de Stephanie Baker finalmente firmaba con la WWE. Y obviamente que nuestro país volvió a poner los ojos en el éxito internacional de una compatriota que a punta de esfuerzo, experiencia, entrega y sacrificio hacía sus sueños realidad. Su llegada a NXT no fue la de una novata, fue la llegada de una veterana con hambre de aprendiz. En sus primeras apariciones quedó claro que la primera no venía a rellenar un cupo de diversidad, sino que venía a liderar. Al pisar el Performance Center y debutar ante las cámaras globales, Stephanie llevó consigo no solo su bandera, sino las esperanzas de toda una región que rara vez ve a los suyos triunfar en el escenario más grande de todos. Y ese aura de guerrera endurecida por los viajes y sacrificios de tantos años la posicionaron inmediatamente como la cara del futuro de la división femenina. Tras variados feudos y participaciones activas durante 2024 en NXT, la primera tendría su oportunidad estelar el 1 de febrero de 2025 en Royal Rumble, durante el combate de 30 luchadoras. Ingresó a la contienda con la entrada número 24, instancia en la que desafortunadamente sería eliminada por Nia Jax. Pero de la derrota a la gloria resulta que existe un solo paso, ya que una fecha imborrable para los fans nacionales de la nuestra llegaría el 15 de febrero en NXT Vengeance Day, donde tras un arduo combate Baker derrotó a Fallon Henley para ganar el campeonato norteamericano femenino de NXT, siendo este su primer título con la empresa. Con esto se convirtió en la primera luchadora chilena y sudamericana en ganar un campeonato de WWE. Definitivamente historia pura. Y las alegrías del sacrificio no serían pocas, porque el 11 de marzo de 2025 en el especial televisivo NXT Roadblock, Baker derrotó a Julia en un Winner Takes It All match y ganó el campeonato femenino de NXT, convirtiéndose en la primera doble campeona individual de la marca y en la tercera mujer en poseer 2 títulos unipersonales de forma simultánea en WWE, tras Paige, uno de los rostros más potentes de la división femenina de los últimos 10 años. A la primera solo le tomaría unos meses dentro de WWE para arrasar con hitos históricos en su carrera, como también para el reconocimiento que su nombre estaba teniendo en Chile, ya que tras dejar vacante uno de sus títulos para darle mayor importancia al título máximo de NXT, un 20 de abril de 2025 sería reconocida como Superestrella Revelación del Año de los Slammy Awards, uno de los renombres más importantes de la máxima categoría del wrestling, y al día siguiente, en el estelar de la edición de Raw de los días lunes, ocurrió lo siguiente. The surprises keep on coming. Is that? It is. It is the NXT Women's Champion. Stephanie McCare is here. Who has taken the wrestling world by storm. First woman to ever hold the NXT Women's title and NXT North American Women's title at the same time. Así es, el 21 de abril de 2025 la primera tendría su primera aparición oficial en Monday Night Raw, el evento semanal más exitoso de la marca de la W. Su imponente presencia e impacto de los asistentes de esa noche haría que su participación en dicho evento tomara otro tinte al retar a la entonces campeona mundial femenina Io Sky, en un combate que terminó sin resultados por la intervención de Roxanne Pérez y Julia, con quien Stephanie ya tenía un feudo anterior. Durante el pasado año su participación fue deslumbrante, luciendo en su destreza y dominio en el cuadrilátero, teniendo luchas estelares en eventos como Money in the Bank, Evolution, donde terminó victoriosa en la batalla real femenina de 20 luchadoras, así como también su última participación por la defensa de su título como campeona femenina de NXT en NXT Battleground, donde terminaría perdiendo su campeonato contra la luchadora Jacy Jayne, quien obviamente logró su victoria gracias a la intervención de terceros, cediendo su campeonato tras 77 días de reinado.
Con lo anterior, las pistas y rumores ya eran algo completamente claro, y la pérdida de su campeonato en NXT tenía una razón confirmada. El 30 de mayo, el gerente de la marca Raw, Adam Pearce, anunció la incorporación oficial de Baker al roster principal. El debut en su nueva marca se produjo el lunes 2 de junio, con una victoria sobre Ivy Nile y Liv Morgan para lograr su clasificación a Money in the Bank. Finalmente, tras varias luchas durante meses, el 20 de septiembre en WrestlePalooza, la primera haría historia pura, tras derrotar a la entonces campeona mundial femenina Io Sky, en un combate a puro talento, destreza y habilidad por parte de ambas, convirtiéndose así en la primera mujer chilena, sudamericana y latinoamericana en conseguir un campeonato mundial en WWE, donde su triunfo desataría la locura y orgullo absoluto para los fans de Stephanie en Chile. Pero la primera no se quedó ahí, y su leyenda en las páginas de la marca de la WWE se marcarían aún más, porque el 11 de octubre del pasado año en Crown Jewel, Baker, en su calidad de campeona mundial femenina de WWE, derrotó a la monarca del campeonato femenino de la misma marca, Tiffany Stratton, transformándose en la segunda ganadora del campeonato femenino Crown Jewel en WWE, un título campeón de los campeones. Con ello, además, logró un nuevo hito, el convertirse en la primera luchadora en la historia de la marca en conseguir 4 títulos distintos en un solo año, siendo reconocida en ese mismo momento como la luchadora con más victorias de toda la parrilla, en tan solo meses desde su llegada. Tras la victoria sobre Stratton, Stephanie inició un feudo rivalidad con las integrantes de The Judgment Day, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez. Durante dicha rivalidad, la campeona fue respaldada por Nikki Bella, declarándose ambas en amistad y apoyo mutuo. Sin embargo, y como pasa mucho en esta industria, la integrante del Salón de la Fama de la marca atacó cobardemente a nuestra compatriota, tras una exitosa defensa titular sobre Raquel Rodríguez en la edición del 10 de noviembre de Raw. Esta traición por parte de Bella derivó en una lucha por el campeonato mundial femenino en el evento Survivor Series War Games del 29 de noviembre de 2025, donde la campeona sumó su segunda defensa del título, dominando y reteniendo justamente su campeonato, sumando vigencia a su reinado. En noviembre del pasado año también fue elegida como la 5ª mejor luchadora del año a nivel mundial en el ranking de la revista Pro Wrestling Illustrated, ratificando la posición conseguida en 2024. Ahora, a fines de enero de 2026, la primera, y tras una vigencia marcada por participaciones en diversos combates en el feudo con Raquel Rodríguez, y también uniendo fuerzas con la flamante Rhea Ripley e Io Sky, Stephanie tuvo su regreso a la acción tras unas semanas de baja acusando una lesión en uno de sus tobillos. El 2 de febrero de 2026 en Raw, Baker sumó su 5ª defensa exitosa, derrotando a Rodríguez en una Street Fight. Luego del feudo con Raquel, la primera tendría una confrontación con la ex campeona mundial, Liv Morgan, quien se impuso en la lucha femenina del Royal Rumble de este año. Mientras esta se decidía a qué campeona enfrentaría en WrestleMania 42, finalmente en la edición del 23 de febrero de Raw, Morgan golpeó cobardemente con un micrófono a la chilena, anunciando que iría por el campeonato mundial femenino en el evento disputado en Las Vegas. Tras un exitoso feudo donde los roces y ataques personales aumentaban la sensación de tener un combate áspero que prometía fuego en WrestleMania, finalmente Stephanie tendría la oportunidad más esperada y soñada de su carrera: debutar oficialmente como la primera chilena en tener un combate titular en la vitrina de los Inmortales, el evento más importante de WWE, haciendo su aparición en la noche 1 del 18 de abril pasado, teniendo una entrada épica e infernal, luciendo su título con orgullo para enfrentar a Liv Morgan. Desafortunadamente, y si bien las polémicas por parte de los dueños de WWE, TKO, por brindar luchas cortas, el caso es que este combate fue uno de los más discutidos y polémicos, producto de las decisiones que se tomaron, haciendo una lucha que no duró más de 7 minutos y de donde ambas luchadoras no pudieron demostrar lo suficiente de su experiencia en el cuadrilátero, y tras una nueva intervención tramposa por parte de las otras compañeras de Liv, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez, distrayendo al referee y atacando a la primera para sabotear su combate, finalmente, y con un gusto amargo por la sucia jugada, Stephanie entre lágrimas y pidiendo disculpas a sus fans, nuestra compatriota perdería el título mundial femenino ante Morgan, poniendo fin a una racha histórica de 210 días de reinado.
A día de hoy podemos asegurar que la primera definitivamente quiere su revancha, y que esta historia, pese a las polémicas de directivos que al parecer influyeron en la decisión de quitarle el título, no terminará aquí. Por eso surge la pregunta tras conocer el legado de su trayectoria. ¿Qué hace a Stephanie Baker una ícono legendaria para abrir los fuegos de mi sección Bio Heavy? La respuesta es simple, y no solo se sustenta en su habilidad para ejecutar un moonsault acrobático desde el esquinero, o su ya tan patentado Devil Kiss, sino que se basa en su propia biografía manchada en sangre, sudor y sacrificio, como testimonio de la voluntad y el deseo de una fan en hacer sus sueños realidad. Es la historia de una niña que miró hacia el horizonte desde el fin del mundo y decidió que este mundo le pertenecía. Es el sueño cumplido de cualquiera de nosotros siendo niños, viendo cualquier evento de la W en televisión o en la red. Stephanie nos enseñó que el origen no es un destino, sino un punto de partida, que ser la primera no es un título, sino que es una responsabilidad para con los que vienen detrás. Hoy, esta sanfernandina de corazón, mientras camina hacia el ring bajo las luces de la marca de la W, el eco de sus botas y el brillo de sus cuernos resuena desde las arenas, gimnasios y lugares under de Santiago, como en los cuadriláteros de lucha mexicana y hasta en los templos y arenas de combate en Japón. El nombre y legado de Stephanie Baker ya no solo responde al de una luchadora, es el mapa que demuestra que con suficiente fuego interior, cualquier frontera es solo una línea dibujada en la arena, y de donde los sueños por campeonar en el mundo están solo a una cuenta de 3. Y hasta aquí llega la biografía de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de grandes íconos y referentes de la historia. Cuéntame, ¿qué otras leyendas te gustaría que traiga futuro en próximas ediciones? De paso te dejo la invitación a mi canal para que puedas conocer mis otros contenidos. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenidos como este. No olvides seguirme también en las redes sociales que ves en pantalla y estar atento a mis nuevas actualizaciones. Yo soy Pat Dimentia y nos veremos en una próxima oportunidad con un legado nuevo a través de Bio Heavy.